Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Ocho de la mañana ya con 35 minutos y como cada miércoles tenemos la gustada participación de la doctora Teresa García Gasca. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, es un gusto saludarla como cada semana. Gracias Marco, gracias Alfredo, muy buenos días. Lluviosos días el día de hoy. Y hablando de agua, justamente Sí. la semana inmediata anterior teníamos la oportunidad de escuchar un análisis, una presentación de datos duros respecto a lo que es el funcionamiento de un data center muy focalizado en lo que es Querétaro, doctora. Sí. Y bueno, quedó pendiente también la segunda parte. Y hoy vamos con la segunda parte. Sí, la semana pasada platicábamos sobre las inversiones que se han hecho, que no, vaya, como siempre he comentado, no hay datos oficiales, entonces pues finalmente hay que escarbar un poquito en la información que hay disponible para poder más o menos intuir. Se habla de unos 15,000 millones de dólares hasta ahora, pero bueno, no a ciencia cierta no se tiene la cifra. Y también del consumo de energía hablábamos la semana pasada, que es altísimo y que el consumo de energía pues equivale al funcionamiento de una ciudad de 1 millón de habitantes, ¿no? Más o menos. No en Querétaro, sino en general. Y repito, en Querétaro no hay suficientes datos. En Querétaro lo que sabemos hasta hoy es que se consumen 200 megawatts de energía, y ahorita vamos a ver a qué equivalen en términos de agua, pero que está proyectado consumir para el 2031 1,300 megawatts de energía para el sector de los data centers. Y entonces yo comparaba y decía, bueno, si todo el estado de Querétaro consume aproximadamente 700 megawatts, implicaría duplicar esa cantidad, pero solamente para el sector de los data centers. Entonces, ¿es el consumo de energía realmente uno de los mayores problemas hoy por hoy? Lo vemos más reflejado en términos del agua, pero es el consumo de energía uno de los mayores problemas. Entonces, hoy traemos la segunda parte, que está más relacionada con los impactos ambientales y desde luego con el consumo del agua. Y entonces iniciamos con este análisis de la Organización de las Naciones Unidas del costo ambiental de la inteligencia artificial en términos de carbono, agua y de tierra, de territorio. Y entonces algunos de los datos duros dicen que el consumo eléctrico de los centros de datos en el mundo en 2025 tuvo una huella de carbono de 189 millones de toneladas de equivalentes de dióxido de carbono, lo cual significaría más o menos la plantación de 3,200 millones de árboles, de plántulas de árboles durante 10 años para compensarla, que es más o menos el total de la materia vegetal del Reino Unido. Entonces, haciendo comparaciones para que podamos dimensionar. En la siguiente imagen, efectos ambientales en este sentido. La energía consumida por los centros de datos igualmente en el 2025, igualmente de forma global, fue suficiente para abastecer las necesidades anuales de electricidad de 1,300 millones de personas durante 2.6 años. Esto de forma global, ya en el 2025. Este consumo eléctrico de los centros de datos tuvo una huella hídrica de 4.5 billones de litros de agua, suficiente para cubrir las necesidades básicas anuales de agua potable de más de 600 millones de personas. O sea, la cantidad sí es insostenible y es parte de la problemática que estamos viendo con los centros de datos. La superficie ocupada por la demanda eléctrica de los centros de datos en 2025 fue de 6,900 kilómetros cuadrados, casi 4.5 veces el tamaño del Gran Londres, que es el municipio de la ciudad de Londres, así se le llama el Gran Londres. Las cargas de trabajo de la inteligencia artificial representaron aproximadamente el 20% del consumo total de electricidad y se prevé que para el 2030 ocupen el 40% de este rubro. Este consumo, el 40%, podría alcanzar los 378 terawatts hora, que significan más de 9 veces el consumo eléctrico de Nigeria. Entonces, si ya lo estamos empezando a comparar con consumos de países completos, quiere decir que lo que requiere el sector de centros de datos pues es verdaderamente insostenible. Ahora sí, vamos con los consumos de agua en la siguiente imagen. Les traigo una tablita para quienes nos ven en pantalla sobre los diferentes mecanismos, los diferentes sistemas de enfriamiento, porque realmente aquí es en donde está la clave de cómo comprenderlo. Hay sistemas de enfriamiento
que consumen una gran cantidad de agua. Por ejemplo, las torres de enfriamiento tradicionales de 1.8 a 4 litros por kilowatt hora por kilowatt hora, pues 4 litros por kilowatt hora, que son los que más consumen. Y tenemos desde luego sistemas de enfriamiento como la inmersión líquida cerrada, que no consume agua. Sin embargo, los sistemas que no consumen agua, que son por aire, pues consumen una gran cantidad de energía eléctrica. Entonces volvemos un poco como a lo mismo. Entonces, ¿cómo mediar, cómo equilibrar el consumo de electricidad, el consumo de agua y la cantidad de calor también emanada y demás situaciones que se presentan con los centros de datos para tener, pues digamos, una forma sostenible de mantenerlos? Y es justamente el meollo del asunto, es justamente en lo que se encuentra hoy por hoy el sector de los centros de datos pues trabajando. Entonces, en la siguiente imagen les tengo cuál es el caso de Querétaro en términos de el consumo de agua. Como les digo, en Querétaro no se sabe bien cuánta agua se está consumiendo. Lo que se sabe, por ejemplo, es que cada operador tiene una tendencia tecnológica diferente. Por ejemplo, Amazon utiliza aire exterior más enfriamiento evaporativo limitado, que es el enfriamiento evaporativo pues es el que más agua consume. Microsoft, sistemas híbridos y reutilización de agua. Google, enfriamiento optimizado según el clima. OData, diseño de alta eficiencia hídrica. Y Cloud HQ ha anunciado enfriamiento con mínimo uso de agua. Es decir, son, digamos, los operadores más grandes en Querétaro, pero como ven, no tenemos a ciencia cierta, no tenemos bien a bien los datos de cuánta agua se utiliza. Entonces, considerando que el consumo anual de energía en Querétaro hoy por hoy es de 200 megawatts hora, esto equivale a 1.752 millones de kilowatts al año. Y entonces, con esta cantidad, si estamos utilizando sistemas evaporativos, se está utilizando 3.5 millones de metros cúbicos al agua, o sea, 3.5 mil millones de litros de agua al año. Si es evaporativa, se utiliza lo doble, 7 millones de metros cúbicos al agua. Pero, por ejemplo, si es por aire, se utilizan solamente 88 mil metros cúbicos de agua al año. Entonces, es cierto que dependiendo del sistema va a ser el consumo de agua. No tenemos los datos crudos para poder hacer el cálculo final, pero lo que sí se puede más o menos es calcular, es especular cuánta agua está consumiendo cada uno de los operadores de acuerdo al sistema de enfriamiento que utiliza. Lo cierto es que las nuevas instalaciones destinadas a inteligencia artificial, que es el sistema que más agua consume, pues están migrando a los sistemas de enfriamiento que utilicen, digamos, sistemas híbridos de utilización de agua y de aire. Ahora, ¿cuál es la huella hídrica? Vamos a la siguiente imagen. La huella hídrica es algo de lo que no hemos estado mencionando comúnmente. Hay que considerar que no solamente tenemos que fijarnos en el agua que se utiliza para el enfriamiento, que ese es el agua directa. Hay que ver el agua indirecta, que utilizan las centrales eléctricas, y el agua incorporada, que se utiliza para la fabricación de todos los insumos, de chips, de la construcción, de todo lo que se necesite. De tal suerte entonces que la huella hídrica puede ser entre 2 y 5 veces superior al agua observada en el sitio en donde operan los centros de datos. ¿Cuál es el caso de Querétaro? Querétaro, como sabemos, tiene estrés hídrico estructural, y por lo tanto tiene una dependencia importante del tipo de tecnología que se utilice. Por ejemplo, un campus de 1.000 megawatts con enfriamiento evaporativo podría requerir de 2 a 4 millones de metros cúbicos de agua al año. Y si esto lo llevamos a este mismo campus utilizando el enfriamiento líquido cerrado, podría reducir el consumo en más del 90%. Así entonces es indispensable que la autoridad dé a conocer con toda transparencia cuáles son los sistemas de enfriamiento y las cantidades de agua que se están utilizando por cada uno de los operadores de centros de datos en Querétaro. Es importante saber el consumo de agua y la eficiencia en el uso de agua real que se está utilizando. Otra situación importante en el caso de los centros de datos son las islas de calor, en la siguiente imagen. Los centros de datos se están convirtiendo en islas de calor debido justamente a que todo el calor que se extrae de los servidores se regresa al medio ambiente, ya sea como agua que regresa a los cuerpos de agua, agua caliente que se regresa a los cuerpos de agua, o como aire caliente que sale a la atmósfera. Entonces, esto genera evidentemente incremento de calor en la zona.
Por lo tanto, es importantísimo saber qué tipo de enfriamiento, el sistema de enfriamiento se está utilizando, si es agua, qué tipo de contaminación térmica vamos a tener, incremento de corrientes por descarga. Esto va a modificar el microclima local, va a aumentar la evaporación y se generan lo que se llama islas térmicas industriales. Y cuando se utiliza aire, pues se expulsan grandes cantidades de agua al entorno y esto pues afecta principalmente el microclima local. Y entonces, finalmente, ¿qué es lo que tenemos hoy y hacia dónde vamos? Considerando que en Querétaro se han anunciado de aquí al 2030 un incremento casi del 100%, si tenemos hoy 20, otros 20 centros de datos, y que finalmente lo que no estamos viendo es una planeación al respecto. Entonces, en la siguiente imagen y última imagen, hoy en Querétaro 2026, tenemos problemas de sobreexplotación del acuífero del Valle de Querétaro, dependencia del acueducto 2, expansión urbana acelerada, llegada de infraestructura digital de alta densidad energética y creciente demanda de inteligencia artificial que consume mucha más energía que cualquier otro de los servicios digitales tradicionales. Y desde luego en Querétaro pues hay una deficiente red de energía eléctrica. Los escenarios para el 2030 y 2050 son, para el 2030 se estima una potencia instalada de incremento de 600 a 1.200 megawatts, lo cual va a generar un consumo eléctrico anual de 5 a 10 terawatts hora, y el principal problema al 2030 no va a ser el agua necesariamente, sino en la energía. Es decir, se tendrán que invertir grandes cantidades de dinero para generar una red eléctrica suficiente que pueda dotar a la población y que pueda dotar a los centros de datos, lo cual estaríamos hablando casi de cuadruplicar la capacidad que tenemos hoy. Y para el 2040-2050 esto puede incrementar hasta 2.500 megawatts hora, con un consumo eléctrico de 21 terawatts hora, lo doble del 2030, y el problema aquí ya no nada más va a ser la energía, sino desde luego va a ser, como ya lo sabemos, el agua, porque finalmente ya al 2040-2050 vamos a entrar en una situación en donde el agua ya no va a ser suficiente para dotar a nuestros centros de datos. Entonces implica una gran responsabilidad del Estado al momento de decirles que sí, que se vengan, se instalan con inversiones de miles de millones de dólares, y al final no los vamos a poder atender, y eso pues desde luego, supongo yo, generaría problemas más allá de los problemas sociales que ya hoy se están presentando. Hablando en términos globales, es decir, en temas mundiales. Ajá. ¿Se están incrementando este tipo de centros de información o de tecnología de la información? Sí. Porque va vinculado directamente con inteligencia artificial y lo que venga. Pero se estarán presentando prácticamente en todo el mundo. Sí. O sea, si seguimos con esta tendencia de seguir desarrollando este tipo de tecnologías que requieren de estas grandes cantidades de agua y energía, pues al rato va a ser un problemón en todos lados. Desde mi punto de vista esto va a tener un límite, porque no es sostenible. Es decir, hay un límite de servicios, de dotación de servicios, pero también hay un límite de la estructura de nuestro planeta en términos de lo que nos puede dar para poder sostener una tecnología de este tipo, ¿no? Entonces hemos llegado al punto, hoy por hoy, en donde el desarrollo de la tecnología está sobrepasando los límites de lo que realmente se puede sostener a nivel de energía, de agua y de medio ambiente en el mundo. Entonces yo creo que eso va a ser una limitante importante en los próximos años para el desarrollo de este tipo de sector, de este sector en particular. Y más allá, digamos, podemos después hablar de la regulación que se necesita en inteligencia artificial, por ejemplo, para el consumo propio, ¿no? La cuestión ética y demás. Pero en términos medioambientales y de sostenibilidad, estamos llegando al límite pronto. Pues con eso nos quedamos. Gracias. Muchas gracias a la doctora Teresa García por estar con nosotros. Vamos con más...